Listo. Ingeniero, buenas noches. ¿Usted ya puede compartir su pantalla? Sí, ya compartí, ¿me pueden confirmar? Se le ve correctamente. ¿Se visualiza? Para acá. Sí, ingeniero, se visualiza correctamente. Ok. Esta también de mi celular. Bien, buenas noches. Bueno, les saluda el ingeniero Henry Antonio Parihuana Guerrero. Tengo la oportunidad ahorita de iniciar diploma de especialización en seguridad, salud ocupacional, medio ambiente. Está estructurado en 5 clases. El día de hoy, de 7:30 a 9 de la mañana, con el primer tema sobre la gestión integral y también la parte introductoria al SOMA y la base normativa que hay en seguridad, salud en el trabajo, ya que para hablar de un supervisor en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, es necesario tener un buen respaldo normativo estándar para poder aplicar las medidas de control correspondientes y de alguna forma cumplir uno de los objetivos de un sistema de gestión de seguridad en el trabajo, que es la prevención de accidentes. Bien, bueno, me presento brevemente. Tengo en el área del sector de hidrocarburos casi 17 años de experiencia laboral. Bueno, doy gracias a Dios porque he pasado por muchas áreas, en sistema de gestión, en calidad, en ambiente, en seguridad, también he pasado en contraincendio, también he sido brigadista en patrimonial y bueno, hoy en día en la parte de seguridad, higiene industrial. He compartido también otros módulos con el EBATE y también con otras entidades y el día de hoy tengo la oportunidad de iniciar este primer módulo. Bien, en caso que tengan alguna consulta, pregunta, la pueden escribir por el chat o también al finalizar, alza su manito para activar el audio y poder absolverla. También les comento que muy aparte del material didáctico que hay de la diapositiva, también hay una carpeta comprimida de información complementaria que he podido recopilar sobre respaldo de normativas legales en seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Entonces esa carpeta también va a ser compartida como información complementaria. Bien. ¿Se aprecia la pantalla que está cambiando? ¿Puede confirmar, por favor? ¿Sí? Ahí ya, ok. ¿Listo? Bien. Para hablar de seguridad y salud en el trabajo, hay una legislación transversal que fue aprobada en el 2011, la ley 29783 y su reglamento, el decreto supremo 05-2012-TR. ¿Por qué estas normativas son transversales? Porque aplica a cualquier sector, a cualquier unidad de negocio o a cualquier empresa que desarrolle actividades, en este caso en el Perú, ¿ya? Y hay una resolución ministerial 050-2013 que aprobó el Ministerio de Trabajo como una guía, como un respaldo, un documento de ayuda para poder diseñar, establecer, implementar un sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo. En el transcurso de 2011 a la fecha han habido algunas modificatorias, actualizaciones, revisiones, que si bien es cierto, han sido producto también a veces de eventos, accidentes, siniestros, o también mejoras que han habido por los grupos de interés. Entonces, han habido algunas modificatorias, pero como macro se mantienen estas normativas, ¿ya? Hay otras normas sectoriales también que vamos a explicar brevemente, ya que hay normas sectoriales en la parte de construcción, en la parte eléctrica, hidrocarburos, minero, pesquero, sector portuario, que también la voy a mencionar, y eso también ha sido compartido en una carpeta.
Bien. El alcance o el enfoque de esta ley de seguridad social en el trabajo está integrando el Estado, que es el ente fiscalizador, en la cual le otorga al Ministerio de Trabajo, Promoción de Empleo y también al Ministerio de Salud la facultad de poder fiscalizar el cumplimiento de esta legislación, ¿ya? Debajo del Ministerio de Trabajo, Promoción de Empleo, se encuentra una entidad llamada SUNAFIL, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que de alguna forma tiene el empoderamiento del Estado para poder supervisar, fiscalizar, auditar y velar por el cumplimiento de esa legislación. Ahora, esta legislación tiene 9 principios. El principio número 1 es el principio de prevención. ¿Y por qué empiezo con este principio? Ya que este principio tiene una relación con la jerarquía de controles. Cuando vayamos más adelante en el elemento de gestión de riesgos y también mañana llevaremos un módulo específico a gestión de riesgos con una metodología quizás para algunos conocida como ley per se, la jerarquía de controles en el primer orden es la prevención o la eliminación. Es decir, evitar que suceda el evento no deseado, eliminar la condición insegura o fuera del estándar, su estándar, es decir, atacar a la fuente, ¿no? Entonces, justo nace de este principio número 1 que es de prevención, en la cual las empresas garantizan en el centro de labores el establecimiento de mecanismos, recursos, condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores. Es decir, tanto la integridad física y psicosocial que tenga el trabajador dentro de su vínculo laboral. Y cuando hablo de trabajador, es tanto el personal del empleador principal y tanto del personal contratista o tercero o visita. Entonces, ese es el principio número 1 de prevención, y de ahí otros principios que de alguna forma integran esta estructura en la norma, como el principio de responsabilidad, el principio de capacitación y otros más que vamos viendo más adelante. Dentro de esta ley, los 9 principios, vamos a ver también el principio de responsabilidad, operación, información y capacitación. Por ejemplo, todo trabajador que ingresa a laborar tiene que tener una información de los riesgos, una información de las actividades, las tareas que va a desarrollar, y para ello lleva una inducción, ¿no? En cualquier sector. Pero también durante las actividades, durante el desarrollo de las actividades, debe ser capacitado, debe ser entrenado, debe ser formado, ¿no? Y toda esta información documentada tiene que de alguna forma también participar el trabajador. Por eso que hay otro principio que es el de consulta y participación. Respecto al principio número 5, que es la gestión integral, es de alguna forma todo lo que se mueve en la empresa, todos los recursos que interactúen en la empresa o los procesos, tienen que integrar en sus elementos la seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, quizás antes para comprar una empresa, para comprar equipo de protección personal o EPPs o EPIs, protección individual, lo compraba solamente por quizás estadística el año pasado. A ver, el año pasado, como ejemplo, compramos 100 mascarillas contra polvo, 100 pares de guantes y 100 lentes, muy aparte de la ropa de trabajo, ¿no? Y este año vamos a comprar lo mismo. Pues cuidado, porque para comprar un EPP, también una lámina de gestión de EPP, es importante considerar el análisis de riesgos de la actividad de trabajo que se va a desarrollar. ¿Para qué? Para poder considerar en el plan de trabajo qué tipo de EPP se va a comprar, qué tipo de EPP se va a adquirir y qué tipo de EPP se va a entregar, ¿no? Ya que una cosa es entregarle a 100 trabajadores respiradores contra polvo o contra partículas de polvo,
y otra cosa es que el trabajador esté expuesto a vapores, gases, partículas suspendidas que de alguna forma pueden afectar la vía respiratoria. Entonces, ese respirador contra polvo no es suficiente, necesita otro tipo de respirador. En los guantes, una cosa es comprar guantes de banana, guantes de cuero para todo el personal, pero sin embargo, en el análisis de riesgos se detecta que el trabajador está expuesto a manipulación de productos químicos que de repente son corrosivos, tóxicos, altas temperaturas, que por contacto pueden afectar a la piel. Entonces, el guante de cuero o badana no es adecuado. Ya se requiere otro tipo de guante como material eritrilo, PVC, neoprene o resistente a un producto químico. A eso se refiere la gestión integral, o sea, decir que todos los procesos que desarrolla la empresa debe integrar ya el tema de seguridad. Es como tenerlo como un chip, ¿no? En este caso, en el proceso de logística como ejemplo, ¿ya? El principio número 6 sobre atención integral a la salud, es decir, tanto antes que ingrese el trabajador con el conocido EMO, examen médico ocupacional, durante el desarrollo de sus actividades, con la vigilancia médica ocupacional, que también hay una reglamentación de ello, y al finalizar las labores, el examen médico de salida, pues es parte de la atención integral de salud. Pero también está, en caso que el trabajador sufra un accidente, una afectación a su salud o con el tiempo una enfermedad ocupacional, entonces el empleador está obligado a atender, atender en forma integral la salud del trabajador. A eso se refiere el principio número 6. El principio número 7 tiene que ver con la consulta y participación. Es decir, los trabajadores participan en la elaboración de sus procedimientos, en la elaboración de sus matrices CIPER, en la elaboración de sus políticas, y también hay una consulta con sus representantes. Por ello es que la empresa que cuente con más de 20 trabajadores debe contar con un comité de seguridad que tenemos que explicar cómo se conforma. El principio número 8, principio de la primacía de realidad, quiere decir que lo que en campo se ejecute, se aplique, es lo que va a prevalecer. Ejemplo, llega una auditoría o llega una fiscalización y de repente en papel la empresa logra evidenciar pues que sí tiene su registro de inspección de equipos de protección personal, su registro de inspección de extintores, y en el papel pues muestran que está todo conforme. Y puede ser, ¿no? Ese documento es auditable, es llenado por una persona competente, pero sin embargo, cuando se va a campo a supervisar, a inspeccionar, a auditar o a fiscalizar, ya sea por una autoridad, de repente en campo es todo lo contrario. De repente el extintor está vencido, el EPP no es adecuado, o el personal desconoce los peligros y riesgos. Entonces va a primar la realidad de campo, ¿ya? Eso significa el principio primacía de la realidad. Y el principio de protección tiene que ver con la protección individual y colectiva al trabajador. Justamente hay un artículo que menciona que el empleador está en la obligación de proveer todos los recursos necesarios y los equipos de protección adecuados a nivel de riesgo y a la actividad. Entonces, 9 principios que hay que tener en cuenta para poder tener la base de una gestión de seguridad, salud y el trabajo. ¿Y por qué le digo gestión, estimados? Porque para hablar de gestión es el manejo, el control o cómo vas a direccionar todo lo que se mueve en una empresa. Cómo vas a dirigir a tu personal, a las contratistas, cómo vas a manejar o administrar tus recursos, tus procesos, tus maquinarias, tus herramientas y todo lo que interactúa en una organización. Por eso es que significa gestión, gestionar, ¿no? Sistema es porque tiene que tener una estructura, un índice, un esqueleto, y para ello, esta ley y su reglamento, hablando de normas nacionales, y también hay otra norma 45.001, que también vamos a llevar en el cuarto módulo, hablando de normas internacionales, pues te dan una estructura, un diseño para tener un sistema de seguridad, ¿ya?
Y para hablar sistema de gestión de seguridad y salud, pues de alguna forma todo esto que interactúa es hacerlo adecuadamente previniendo accidentes. Si se previene accidentes, estoy cumpliendo uno de los objetivos principales de esta legislación. Por favor, tener en cuenta que la aplicación de esta ley es para cualquier tipo de sector, privado, público, Fuerza Armada, trabajadores, personas naturales, jurídicas, etcétera, etcétera. O sea, es una ley transversal, ¿ya? Nadie está excepto en esta ley y todos tenemos la obligación de cumplirla, ¿no? Centros comerciales, restaurantes, hoteles, municipalidades, sector construcción, todos los sectores están obligados a cumplir esta ley. ¿Ya? Por ejemplo, si me voy al sector construcción, donde hay una norma sectorial con el Decreto Supremo 011-2019-TR, Ministerio de Trabajo, pues también tiene su alcance. El alcance de este reglamento de construcción, pues también aplica al sector privado, sus contratistas, sus servicios, sus cooperativas y todas las personas que laboran en este sector. Entonces, es transversal, aplica para todo lo que se mueve en el Perú, cualquier unidad de negocio, y ese es el enfoque y el alcance general de esta ley. Un poco de historia para ver la línea de tiempo, cómo ha venido aprobándose normativas. Bien, en el 2009, por ejemplo, en la parte de construcción, hay una norma estándar internacional, G050, de alguna forma para el sector construcción. En el 2011 aprueban la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, 29783. En el 2012 aprueba, pues, Decreto Supremo también 05, reglamento de la ley, también el Decreto Supremo 017, reglamento para sector construcción y municipal. En el 2013 aprueban el reglamento para el sector eléctrico, el famoso RECESATE, reglamento de seguridad y salud para trabajos eléctricos, con una resolución 011. En el 2016 se actualiza el reglamento del sector minero. En el 2019 se aprueba el reglamento del sector construcción y así han venido aprobándose una serie de normas. Y aquí sí quisiera, por favor, que tomen bastante atención porque muy aparte de la ley 29783 y su reglamento, pues existen muchas normas sectoriales, como pueden ver ahí. En construcción tiene su reglamento, en la parte minera, en el sector eléctrico, sector pesquero, en la industria en general, esta es una norma bien antigua de seguridad industrial, en el sector hidrocarburos, tanto en la exploración, producción, refinación, transporte, comercialización. En el sector portuario, aquí está la RAD 010, que es la resolución de acuerdo editorial de la APN, Autoridad Portuaria Nacional, y así hay muchas normas sectoriales. ¿Por qué es importante conocerlas? Bueno, no memorizarlas, pero por lo menos tenerlas en referencia según el sector donde están elaborando ustedes. Pues estos reglamentos sectoriales tienen mucho en común con el reglamento de la ley 29783, pero en algunos artículos puede ser que este reglamento sectorial sea más exigente que otro. Entonces, ¿qué dice la ley? Bueno, como yo soy la madre de todas las normas, ¿no? La ley 29783 y su reglamento, el Decreto Supremo 05, voy a tener ciertas normas sectoriales, pero en caso que el reglamento sectorial tenga algo más exigente o superior que la ley de seguridad y su reglamento, pues va a prevalecer lo más exigente. Ejemplo, la ley de seguridad en el trabajo en uno de sus artículos menciona que todo trabajador debe contar con 4 cursos de seguridad por año, ¿ya? Y no dice cuánto debe durar cada curso, ¿ya? Y no dice que lo debe llevar, pues, cada 3 meses, solamente dice 4 cursos por año por trabajador. Ok. Puede ser que la empresa estandarice un curso de 2 horas, un curso de 4 horas. Supongamos que sea un curso de 4 horas.
4 por 4 cursos serían 16 horas. O sea, 16 horas hombre al año, como mínimo, dice. 4 cursos por el año como mínimo. Pero ¿qué pasa si hay un sector minero, construcción u otro sector, y su reglamento no lo menciona como cantidad de cursos, lo menciona como cantidad de horas hombre? Y dice, en el sector minero debe tener mínimo 64 horas hombre. Entonces, ¿qué va a prevalecer? ¿Las 16 horas hombre de 4 cursos de ley o las 64 horas hombre que me exigen cierto sector? Va a prevalecer la de mayor horas hombre. ¿Para qué sirve eso? Para que cuando la SUNAFIL llegue a fiscalizar, a inspeccionar en este sector minero, por ejemplo, pues cuando pida las evidencias de los 4 cursos de ley, va a pedir sobre 64 horas hombre como mínimo. Prevalece lo más exigente. ¿Ya? Ahora, las empresas pueden adoptar un estándar internacional, en este caso para seguridad y salud tenemos la 45001, que deroga la 18001, que es una norma muy antigua en seguridad y salud. Entonces, puede ser que la empresa tenga un sistema homologado, certificado, acreditado en ISO, ¿no? Y tenga su logotipo, su certificado, su acreditación. No está mal. Puede ser como mejora continua, como estrategia con los clientes, porque la SUNAFIL no te dice debes certificar un sistema de seguridad, te dice debes contar con un sistema de seguridad. Entonces, las empresas que tienen ya sistemas de gestión con normas ISO, con un compromiso voluntario o con el cliente, pues es libre de implementarlo, pero tienen que asegurarse que se cumplan los mínimos de ley. Por ejemplo, la ISO 45001 menciona que debe haber un requisito de participación en consulta. O sea, el trabajador debe evidenciar que participa en las reuniones, participa en la elaboración de la matriz de riesgos, participa en las capacitaciones, y hay unas consultas con ciertas interacciones con los equipos de trabajo. Pero la 45001 no dice así literalmente, debes contar con un comité de seguridad, no lo dice. Sin embargo, la ley de seguridad y su reglamento dice que si una empresa tiene de 20 a más, debe contar con un comité. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo puedo tener una norma ISO certificada, pero en el tema de participación en consulta tengo que demostrar con un comité. Eso quiere decir que en caso de aplicar un estándar internacional voluntario, tiene que asegurarse lo mínimo de ley. ¿Ya? Entonces, ¿me pueden dar un sí? ¿Está claro lo que he explicado ahorita? Por favor. ¿Una manito? Muy bien. Muchas gracias. Esta normativa sectorial también ha sido compartida en la carpeta y es un material, pues, para poder revisarlo, ¿no? En 1 hora y media no voy a explicar cada normativa, ¿no? Pero sí el contexto y el enfoque que le da la legislación. Ok. ¿Más normativas? ¿Me van a preguntar, ingeniero Henry? Sí, hay muchas normativas en realidad. El SOMA tiene que tener buen respaldo. No es que todas tengan que tenerlas aquí en la cabeza, pero sí tener un backup, un file para poder rebatir, discutir en una investigación, en una aplicación, en una implementación. ¿Ya? Hay mucha normativa. Quieren revisar, por ejemplo, el tema de ergonomía o los agentes químicos que pueden afectar a la mujer gestante, porque mujeres que trabajan en obra o en proyecto o en un proceso, pues pueden salir embarazadas. Entonces tienen su legislación, tienen su matriz de riesgos y es importante conocer la RM374, ¿no? Tema ergonómico, la RM375. Tema ocupacional, en tema de agentes biológicos, la RM591 del MINSA. Integridad de ductos, ¿no? Ducto de hidrocarburo, de gasoductos, también tiene su reglamentación. Entonces, ahí les doy una relación de normativas solo como referencia. Sector de hidrocarburos tiene su norma de refinación y también tiene sus modificaciones que han salido en el tiempo. Por ejemplo, hoy en día, del año 2020-2021, se aprobó una normativa donde obliga a las empresas del sector energético, sea exploración, producción, refinación, comercialización,
que deben contar con un sistema de seguridad de procesos, ¿no? Basado en un estándar americano OSHA 1910.119. Entonces, con el tiempo todo va mejorando y siempre en nuestro país, pues, adoptamos estándares internacionales, ¿no? Cuando hablo de estándares van a encontrar las palabras ANSI, NIOSH, OSHA, son estándares, NFPA, API, son estándares internacionales para ciertos sectores de trabajo. Muy bien. Acá hay un ciclo que quizás algunos de ustedes, alumnos o colegas de repente también que están viendo en esta capacitación, hay un círculo muy conocido en calidad como el ciclo de mejora continua, el círculo de Deming o el ciclo PHBA, ¿no? También se conoce como PDCA. P de planificar, H de hacer, B de verificar y A de actuar. ¿Qué quiere decir? Que en toda organización, para poder diseñar e implementar un sistema de gestión, y no necesariamente de seguridad, sino también en la parte ambiental, en la parte social, en la parte de seguridad de la información, en la parte de inocuidad de alimentos, en fin, tantos sistemas que se pueden implementar hoy en día, pues tienen un fundamento o un pilar, se puede decir una base, en el ciclo EDM. ¿Qué quiere decir? Que antes de desarrollar, realizar una tarea, un trabajo, un proyecto, una obra, un proceso, o poner en marcha algo, es importante la planificación. Y en la planificación se debe considerar todo el contexto de una organización, por dentro y por fuera. Se debe aprobar protocolos transversales, por ejemplo, desde una visión a largo plazo, una misión que es continuo, políticas, objetivos, manuales, programas, reglamentos y procedimientos. Porque en base a ello, recién podré planificar, diseñar un sistema para decidir estrategias y ejecutar. Por ejemplo, porque vamos a entrar en tema de seguridad. ¿Cómo sé qué control aplicar, si voy al tema de seguridad, qué control implementar en un trabajo que voy a hacerlo a 2 o 3 metros de altura? De repente van a pintar el techo de un tanque, repararlo, soldarlo, arenarlo, pintarlo, etc. A 3 o 4 metros de altura. Ya. Entonces, ¿qué control implementar para evitar accidentes? Porque en seguridad lo que se busca es evitar accidentes y aparte la mejora continua y el control de riesgos. Entonces, para saber qué hacer, cómo hacer, es necesario planificar. Bien, formen equipo de trabajo y revisan los manuales. ¿No tiene manuales? Por favor, hay que elaborarlo. ¿No tiene procedimientos? Hay que elaborarlo. Y uno de los elementos más importantes en la parte de planificación, y se puede decir más operativo, es la matriz de identificación de peligros y riesgos, de evaluación de riesgos y determinación de controles, conocida como IPER-C. I de identificar, P de peligros, E de evaluar, R de riesgos y C de controles. ¿Por qué? Porque ahí yo voy a identificar, primero, las tareas, los procesos, los peligros y riesgos por actividad. Voy a evaluar, analizar los riesgos y voy a establecer medidas de control. Si mi riesgo está dentro de mis parámetros, lo voy a hacer seguro. Y si no, controles adicionales. Todo eso lo vamos a ver mañana, pero quería explicarles aquí la importancia del IPER-C en la planificación y se ejecuta, se desarrolla o se hace la obra o el servicio o el proceso, pero la tercera etapa va de la mano. Siempre verificar, monitorear, medir, supervisar o auditar. Un seguimiento constante. Cuando se verifica algo, pues yo voy a obtener un resultado. Voy a verificar que se hace lo planificado. Es decir, voy a verificar que se está haciendo la charla de 5 minutos diario. Voy a verificar que se está inspeccionando las herramientas semanales.
o voy a verificar que están desarrollando simulacros con frecuencia mensual. ¿Y por qué está verificando eso? Ah, porque en tu plan dice charlas diarias, inspección semanales, simulacros mensuales. O sea, está estipulado, está aprobado. Entonces tienes que verificar. Y cuando verificas, pues te das cuenta que no se está haciendo lo planificado, entonces la siguiente etapa, que es el actuar, ya no sería mejora continua, sino sería de acción correctiva. Ya. Entonces, en la etapa de verificar es muy importante porque voy a obtener resultados. Si es conforme al plan, acciones de mejora. Si no es conforme al plan, acciones correctivas. Y vuelvo a planificar, vuelvo a ejecutar, y esto es continuo. Este ciclo, si bien es cierto, nació con calidad hace más de 40, 50 años, pues hoy en día se aplica para cualquier sistema de gestión. Es uno de los fundamentos de los sistemas de gestión. ¿Ya? Y ahora, con esa entrada, voy a explicar el esqueleto y la estructura de la ley y su reglamento. Si bien es cierto, la ley tiene más de 100 artículos, el reglamento también, pues es imposible explicarlo en una hora. Entonces, voy aquí a poner la estructura que tiene esta reglamentación. En la primera parte tiene los principios, que son 9, ya hemos visto cuál es. El 1 es prevención y el último es protección. También el capítulo 2 comprende la política del sistema, es decir, el documento macro donde se va a desplegar todas las pautas en un sistema de gestión. El capítulo 3 comprende la organización que tiene que tener la empresa en materia de seguridad, es decir, saber qué roles tenemos, qué responsabilidades, qué autoridades, qué perfiles, qué documentación y sobre todo la conformación de un comité de seguridad, siempre y cuando sea de 20 a más trabajadores. Si es menos de 20, un supervisor de seguridad, un representante. Y en el capítulo 4, 5 y 6 ya viene el PHBA. En el 4 encuentran la planificación con lineamientos, matriz hiper, línea base, diagnóstico, objetivos, la aplicación con los procedimientos, la evaluación o verificación con la investigación de incidentes, accidentes, las revisiones por la dirección y la acción para la mejora, tanto en la parte de seguridad y también la parte ocupacional. Es decir, el PHBA está en el capítulo 4, 5 y 6, pero para iniciar el 4 es necesario estructurar, tener una organización, tener una política y difundir los principios. Por eso que cada etapa es un input de otro, ¿ya? Si yo me voy a la figurita que está arriba a la derecha, pues ahí tengo en el centro mi PHBA y en la parte de planificar está la política, la organización. Y de ahí encontramos el hacer, la verificación con las auditorías, inspecciones y las revisión con la dirección y el mejoramiento continuo que ya son con las acciones de mejora. Los 100 y tantos artículos de la ley están distribuidos en 6 capítulos, pero tienen este esqueleto, esta estructura. Cuando revisemos el día jueves, creo que es la 45.001, también tiene un índice, tiene una estructura, y también se van a dar cuenta ahí que tiene la estructura o el esqueleto, se puede decir, basado en el PHBA, porque es el corazón de un sistema de gestión, es lo que lo hace estratégico o lo hace dinámico un sistema en una empresa, aplicar el PHBA, ¿ya? Bien. ¿Qué es hablar de un sistema de gestión? Bueno, sistema es el conjunto de elementos, recursos que interactúan en una empresa. Gestión significa la administración, manejo de todo lo que interactúa en la empresa, es decir, cómo vas a manejar a tus contratistas. A ver, ejemplo, el empleador X tiene una parada de planta, ¿ya? O trabajo de mantenimiento. Ok. Y lo terceriza y contrata servicios, ¿no? Cuando contrata un servicio tercerizado, pues está subcontratando y esa empresa
se convierte en una contratista. Esta contratista, desde que ingresa a laborar en la instalación del empleador, ya se convierte en un trabajador más de la empresa por el principio de prevención. Es decir, que el empleador principal debe asegurar que su sistema, es decir, sus requisitos de ingreso, el personal, oye, mira, hay que exigir curso de inducción, examen médico, sus certificados policiales, su seguro complementario de trabajo de riesgo, su SSTR, sus perfiles, sus currículos, las condiciones técnicas, todos sus requisitos. Es parte del sistema de la empresa. Y también hay que exigirle que cuente con un supervisor de seguridad, documentación mínima, porque si cuando llegas a una firma me pueden multar a mí y la contratista desconoce. Es decir, el sistema que el empleador tiene debe mostrarlo a la contratista, para que ambos en conjunto trabajen y cumplan uno de los objetivos que es la prevención de accidentes. Entonces, un sistema de gestión proporciona un instrumento, se puede decir, con el que se conseguirá disminuir los accidentes laborales y también daños a mediano o largo plazo como las enfermedades ocupacionales. También un sistema de gestión brinda condiciones mínimas de seguridad de salud, es decir, condiciones seguras para realizar diferentes tipos de actividades preveniendo accidentes. ¿Ya? Y esto sí lo exige la ley. La ley dice, el empleador, ojo, el empleador principal debe, ya es imperativo, implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ojo, no dice certificar, no dice acreditar, no, dice implementar. ¿Ya? Que la empresa tenga su norma ISO es válido, pero hay que hacer un cuadro comparativo que debe cumplirse lo mínimo de la ley. El ejemplo que di muy claro fue comité de seguridad. El comité es obligatorio para la ley, para la ISO no, pero si estoy en una ISO, debo tener también un comité. ¿Ya? Ok. Ventajas de un sistema de gestión, en realidad hay muchas ventajas. De una forma, mantiene a las empresas siempre al día en el cumplimiento legal, porque no solamente quizás te puede fiscalizar o inspeccionar SUNAFIL, que es el ente competente para temas de seguridad y salud, sino también puede visitarte organismos del Ministerio de Salud, DIGESA, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, o de repente OEFA. Entonces, OEFA es Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Entonces, cuando la empresa ya cuenta con un sistema, o sea, algo que camina solo, ¿no? Con documentación, recursos, auditoría, procedimientos, capacitaciones, esto, siempre están identificando las normativas que salen, revisando, evaluando, viendo sus brechas, un plan de acción, y están constantemente asegurando el cumplimiento legal. ¿Ya? Entonces, es una de las ventajas tener un sistema. ¿Qué más? Pues da una confianza en control de riesgos. Por ejemplo, hay riesgos que son transferidos. Bueno, hay una norma, la 31.000, que es una norma para gestionar los riesgos. Menciona una medida de tratamiento, son los riesgos transferidos, por ejemplo, con pólizas de seguros, las reaseguradoras. Entonces, las reaseguradoras cuando quieren contratar tu póliza para que puedas pagar una prima, como se dice, una tarifa, pues ellos también te hacen una auditoría, ¿no? Una auditoría de gabinete y una auditoría de campo. Entonces, si en gabinete, o sea, en oficina y en campo, se demuestra que hay señalización, hay capacitación, hay respuesta a emergencias, la gente usa su EPP adecuado, se mantiene el orden y limpieza, hay buenas prácticas en trabajos en caliente, en trabajos en altura, hay bastante participación multidisciplinaria, en fin, varios elementos que ellos ven como reaseguradora, pues es porque la empresa de alguna forma cuenta con un sistema de gestión, en este caso de seguridad, y le da una confianza en control de riesgos. Entonces, de alguna forma, pues, la prima para el empleador va a ser más baja, ¿no? O sea, a estar tu empresa con los riesgos controlados, no tener riesgos muy críticos, todo bajo control, entonces la prima va a ser un poco menor. Pero si la empresa muestra
riesgos fuera de control, entonces la prima va a ser más alta. Y así, otras ventajas que ven ahí, por ejemplo, cuando quieren acceder a un crédito de bancarización internacional por proyecto, también a veces exigen, pues, si cuentan con un sistema de gestión y también ayudan a acceder a préstamos internacionales. ¿Ya? Jerarquía de controles. Me olvidaba, de veras. En algunas láminas, en la parte superior, yo coloco el artículo que referencia la lámina, ¿ya? Casi la mayoría está. Es decir, en ciertas láminas hay un artículo de la ley menciona ese tema, ¿no? En este caso, jerarquía de controles, pues, esto lo vamos a profundizar un poco más mañana con la matriz de riesgos, pero igual lo comento aquí como forma general. Bien. Ante un peligro y riesgo que se pueda presentar en una instalación, es importante abordarlo y sobre todo eliminarlo, ¿no? Por ejemplo, si hay una zanja abierta, ¿no? Donde hay un riesgo de caída a desnivel, pues lo más eficaz no va a ser solamente ponerse el EPP, que sería el último control, miren abajito, no sería suficiente un procedimiento o una capacitación, que es de abajo hacia arriba el segundo, ¿no? O quizás una estructura para poder acceder de un lugar a otro lugar, como controles de ingeniería. Pues lo más eficaz va a ser eliminar la zanja, tapar la zanja para poder eliminar el peligro. Como ejemplo, digo, ¿no? Lógicamente que en ciertos trabajos, pues, se tiene que tener la zanja abierta por 1, 2, 5 días por una obra, entonces no puedo eliminarlo, pero sí puedo aplicar controles de ingeniería para poder aislar el peligro con el receptor, ¿no? Atacar la fuente. En primer lugar, tratemos de eliminar, si no se puede sustituir, si no, control de ingeniería, y por último, control administrativo y EPP. Control administrativo, capacitación, procedimiento, checklist y EPP. ¿Es obligatorio? Sí, es obligatorio y es por default. Ya, son controles inherentes. Pero no olvidar que hay controles más arriba que son más eficaces. Los controles de arriba son barreras duras que atacan a la fuente, y los de abajo atacan al receptor inmedio. Mañana vamos a ver bastante detalle sobre este tema y con ejemplo de una matriz hiper. ¿Ya? ¿Qué más dice el sistema de gestión de seguridad? Debes tener un documento matriz, macro, como la política de seguridad. Es decir, en este caso, una política que integre compromisos de protección al trabajador, de cumplimiento de requisitos legales. Ojo, requisitos legales no solamente de ser de ese reglamento, que son transversales, sino requisitos sectoriales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si la empresa o la industria o el sector o el unidad de negocio dentro de su instalación tienen un comedor, ¿no? Un comedor donde el personal va a ingerir sus alimentos dentro de obra, dentro del proyecto, dentro de la instalación? Entonces, ese comedor, esa infraestructura, pues hay normativas para comedores, ¿no? Que son del MINSA, ¿no? Que creo que hay una resolución ministerial donde exige, pues, que el comedor debe contar, pues, con un sistema HACCP de alimentos, inocuidad de alimentos, debe haber capacitación de cuidado de alimentos, si hay cámaras frigoríficas y también para calidad de temperatura de las materias primas, de los insumos de cocina, deben tomarse temperatura y el equipo debe estar calibrado. O sea, hay ciertos requisitos, se puede decir sectorial, en este caso el comedor. Entonces, la empresa, cuando ya aprueba una política, se compromete a cumplir los requisitos legales aplicables a la unidad de negocio. ¿Ya? También compromiso de participación en consulta, compromiso de mejora continua, porque es cíclico, y compromiso donde se integre los demás sistemas.
Cuando hablo de integración con otros sistemas, estimados, no necesariamente estoy hablando que debe integrarse con un sistema 14001 ambiental, calidad, no. Estoy hablando con los sistemas de la empresa, ¿ya? Por ejemplo, la empresa tiene, una empresa tiene su organigrama, y en su organigrama está la alta dirección, los dueños, los gerentes, subgerentes, y abajo, pues, jefatura, supervisores y auxiliares, ¿no? Por ejemplo. Pero tiene sus áreas de trabajo, ¿no? Que al final se convierten en procesos. Tiene su área de producción, su área de comercialización, su área de ventas, pero también tiene sus áreas de soporte, ¿no? Por ejemplo, mantenimiento es un área muy importante en el sector, ¿no? Todo equipo, todo activo, toda infraestructura requiere un mantenimiento, ¿no? Hasta un equipo de cómputo requiere un mantenimiento, ¿no? Y el mantenimiento puede ser preventivo o correctivo. Ok, consideremos sistema de mantenimiento. La empresa tiene un sistema donde establece que para reparar algo, intervenir un equipo, pues el equipo tiene que salir fuera de servicio, tiene que entregarlo apagado y mantenimiento comienza a intervenir el equipo, ¿no? Abrir el equipo, inspeccionarlo, repararlo, cambiar repuestos, etc. Ok, ese es el sistema de mantenimiento. Pues integrar la seguridad de este sistema significa, a ver, un ratito, vas a entregarme el equipo, ok. ¿Qué estándar de seguridad se aplica para poner fuera de servicio un equipo y para hacer un mantenimiento, sobre todo mantenimiento eléctrico? Ah, hay estándar sobre trabajos con energías peligrosas. Y una buena práctica es el bloqueo etiquetado o las 5 reglas de oro donde está el bloqueo etiquetado, sistema LOTO. Y eso no es que tenga un sistema ISO, no, sino que es un estándar para trabajos eléctricos. Entonces, ya estoy insertando la seguridad en mi sistema de mantenimiento. ¿Para qué? Para evitar accidentes. A eso se refiere integrar con otros sistemas. Otro ejemplo es el sistema de compras. Toda empresa para comprar algo no compra así directo, tiene que tener mínimo 2 cotizaciones, ¿cierto? Indagación de mercado, sus proveedores listados, y bueno, su proceso logístico, ¿no? Manual, con sistema, en la web, o un RPSAC, en fin. Tiene que tener un proceso de compra, ¿no? Y cuando el producto llega, tiene que pasar un control de calidad y se entrega al cliente interno, ¿no? Una recepción de material en almacén. Ok, pues ahora para comprar algo, ejemplo, van a comprar un medidor de gases, o van a comprar un termómetro, o van a comprar telurómetro para puesta a tierra, un equipo de medición, ¿ya? Una wincha para medir nivel de tanque. Entonces, ¿qué dicen los estándares de equipo de medición? Los estándares de equipo de medición dicen, todo equipo de medición que pueda afectar la seguridad de salud en el trabajo, y también al ambiente, al proceso, debe contar con su certificado de calibración, tanto el equipo y tanto su patrón. O sea, el balón o el patrón que es para comparar. Entonces, ese requisito lo integro, lo inserto en mi sistema de compras, ¿ya? A eso se refiere este compromiso de política y también tiene que ver con el principio de integración, ¿ya? El liderazgo también es un requisito del sistema de gestión, tanto para la ley y reglamento en el Perú y tanto para una norma 45001. Bien. Para hablar de liderazgo, tenemos que hablar de un compromiso, una responsabilidad, en donde tienen que estar definidas roles, funciones, responsabilidades y autoridades. ¿Ya? O sea, se tiene que tener claro cuáles son los roles y funciones del trabajador. Eso puede estar en la inscripción de puesto, en el perfil o en un manual de organización de funciones. Tiene que tener claro cuáles son las responsabilidades. Por ejemplo, en la semana tiene la responsabilidad de hacer un reporte. Es una responsabilidad. Nivel de autorizaciones. Oye, mira, vas a aprobar una compra de 100.000 soles. Ah, ya, eso, la autorización solamente es hasta el supervisor. No, vas a comprar más de 100.000, medio millón, una compra de importación. Ah, entonces ya no la autorizas
el supervisor, lo autoriza ya quizás un jefe, un gerente. Eso tiene que estar claro, ¿ya? Entonces son cositas que eso se van evidenciando para poderle mostrar un liderazgo. Aparte, el liderazgo debe fluir en todo el ciclo PHBA, es decir, desde la aprobación de políticas, manuales, misión, visión, en los procedimientos, por ejemplo, la aprobación de procedimientos, los estándares, lineamientos, y también en las auditorías, en las caminatas, ¿no? Reuniones, y se ponen una serie de buenas prácticas para medir el liderazgo. Y después, en la parte de verificar, en las revisiones gerenciales, ¿no? Hay empresas que su revisión gerencial, es decir, la revisión de indicadores o sus KPIs, que son indicadores de desempeño, la revisa cada año, o cada 6 meses, o cada 3 meses hace un corte. Ya eso depende del compromiso o sistema que tenga la empresa, ¿no? Cuando recién se implementa un sistema, es recomendable que la frecuencia de revisión gerencial sea corta, o sea, cada 3 meses, para hacer un buen seguimiento. Ya, porque una cosa es hacer un seguimiento al año ya no, queda poco tiempo de mejorar, pero otra cosa es hacer seguimiento cada mes o cada 3 meses, te da tiempo de mejorar en el transcurso del año. Parte de la organización del sistema de gestión es que el empleador debe entregar o poner conocimiento al trabajador, el empleador es la empresa, el trabajador somos todos, entregar una copia del RIS. RIS es Reglamento Interno de Seguridad del Trabajo. Es diferente el RIT. RIT, Reglamento Interno de Trabajo, eso lo ve Recursos Humanos cuando ingresa a laborar. El RIS es Reglamento Interno de Seguridad y Salud. En otras palabras, es un documento donde están escritos los derechos y deberes del trabajador y los derechos y deberes del empleador. Derecho es lo que tú tienes para reclamar y deber lo que tienes que cumplir, ¿ya? También están los 4 cursos del año, adjuntar a los contratos una descripción de los riesgos y controles, por ejemplo, una cartilla de riesgos por puesto podría ayudar. Dar facilidades económicas y con goce de haber para capacitaciones, y bueno, elaborar siempre un mapa de riesgos y la materia de riesgos con participación de los trabajadores. Son algunas de las obligaciones de la parte del empleador. ¿Qué son? Estamos bien ahora. Comité de seguridad, bueno, tiene su propio reglamento, su propia resolución para cómo conformar, cómo estructurarlo, cómo generar las votaciones. Todo eso también se ha convertido en una carpeta, pero igual acá lo muestro como resumen, ¿ya? El comité tiene un empoderamiento muy importante dentro de la empresa, pero es paritario, ¿ya? Es decir, tiene la misma cantidad de representantes del empleador, de la empresa, y la misma cantidad de representantes del trabajador. Y bipartito porque lo representan ambos equipos, ¿ya? Para hablar de un sistema de gestión de seguridad, pues la ley y su reglamento, en sus 100 y tantos artículos, tiene una estructura de PHBA, en donde mencionan artículos de aprobación de políticas, organización, comités, la matriz I+C, la documentación y registro obligatorios, que vamos a ver más adelante cuáles son. Por ejemplo, el RIS es un documento obligatorio, la investigación de eventos, la evaluación y auditorías, etc. Entonces, todos estos elementos del sistema, ¿ya?, están estructurados en la ley. Y entonces el comité es un elemento muy importante. ¿Qué pasa cuando uno de estos elementos falla o de repente no se implementa o es débil? Pues como es un sistema, entonces es afectado, no cumple el objetivo y suceden los accidentes acá, en este caso de seguridad y salud en el trabajo. En este caso, los trabajadores y sus representantes son consultados y deben ser, primero, informados y capacitados. Informados es que tienen que conocer cuál es su procedimiento, cuál es su contrato, cuál es su gestión de puesto, cuáles son sus riesgos, cuáles son sus controles. Informado. Y capacitado de su parte operativa, su parte de mantenimiento, capacitado en seguridad, capacitado en respuesta a emergencias, y de brigadista, capacitado en brigadistas. Entonces, es importante
la información, la capacitación para demostrar una participación de los trabajadores, ¿ya? Dentro de esta participación también pues hay el proceso de elección. Hay todo un protocolo para poder elegir un comité de seguridad. Hay una normativa que le he compartido. Puede ver todos los pasos, modelos y actas, ¿ya? No olvidar que de 20 a más es obligatorio un comité. De 20 a menos es obligatorio un supervisor. Bueno, la ley dice que el supervisor son su requisito mínimo, mayor de edad, estar en planilla y de preferencia contar con unos cursos de seguridad. Pero va a depender también del empleador. El empleador puede ser, para mí, el supervisor de seguridad debe tener, aparte de estos requisitos, debe ser colegiado. Ya eso depende del estándar de la empresa, del sistema de la empresa o la parte contractual. Pero lo mínimo es lo que ven aquí. ¿Ya? ¿Quiénes conforman el comité de seguridad? Bueno, se hace una elección y se elige a un presidente, se elige a un secretario y a los miembros. Es los únicos puestos que existen. Pero estos puestos es ad honor, es decir, no por ser presidente del comité y de repente eres supervisor de mantenimiento, por ser presidente del comité vas a ganar más como supervisor de mantenimiento. No, todo esto es ad honor. Pero eres elegido, ¿no? Es elegido como un congresista, digamos, ¿no? Y tienes que demostrar tu participación y velar por los temas de seguridad y salud de tus trabajadores. La conformación mínimo son 4, máximo son 12. Y cuando es paritario, quiere decir, si hay 4 representantes del empleador, es decir, normalmente el empleador son puestos de confianza, bueno, así es la norma, puestos de confianza, el gerente, subgerentes, también tienen que haber 4 representantes de los trabajadores, que son por votación. Los representantes de los trabajadores es por votación y los representantes del empleador es puesto de confianza por el empleador. Ya. ¿El comité de seguridad tiene funciones? Sí, tiene muchas funciones. Miren, el artículo 42, dentro de su modificatoria del decreto supremo 021, que modifica justo la función del comité, aquí pueden ver cerca de casi 15 funciones. Vamos a ver acá de la A a la F. Bueno, aquí una de las funciones que puedo mencionar es aprobar. Aprueba el plan de capacitación, aprueba el RIS, Reglamento Interno de Seguridad del Trabajo, ¿ya? Y aprueba el programa anual de seguridad en el trabajo. Entonces, tiene un empoderamiento, tiene facultad para aprobar estos documentos, con participación de los representantes de los trabajadores, especialistas y todo lo que se lleva a cabo para llevar estos documentos. ¿Ya? Y muy aparte hay otras funciones que vemos ahí, como conocer los documentos, participar, vigilar el cumplimiento, conocer, etcétera, etcétera. Todo esto está en el artículo 42 de su reglamento. Tiene funciones de promover, concientizar, participar en las investigaciones. Cada vez que hay un accidente o incidente, participa en las investigaciones, participa en el análisis, aporta las recomendaciones, hace seguimiento a las recomendaciones, verifica la eficacia de las recomendaciones, o sea, es decir, eres elegido por tu representante de los trabajadores porque, bueno, tienes ese don de servicio, te identificas con la seguridad, tienes llegada, en fin, cualquier motivo puede tener para ser elegido, ¿no? Es una votación en secreto, pero eres elegido. Pues tienes también ciertos beneficios en licencias, capacitaciones, especializaciones, pero tienes mucha responsabilidad. O sea, el comité de seguridad, los miembros tienen bastante responsabilidad, sobre todo cuando ocurren accidentes o siniestros, pues va a participar y va a recomendar, y esas recomendaciones son enviadas a la autoridad y hay un seguimiento, ¿no? Entonces tienen que revisar que es eficaz. Entonces hay bastante responsabilidad en los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ok. Esto también ha sido compartido, una RM 245, en caso quieran indagar un poquito más cómo elegir a un comité de seguridad o un supervisor en caso que sea menos de 20 trabajadores, pues ya existe una resolución donde está todo el protocolo, todos los pasos, todo el procedimiento. Inclusive,
Este procedimiento te describe el modelo de actas. Acta para constitución del comité, acta de votación, acta de derogación, todos los modelos de actas, modelo de minuta de reuniones. Es una resolución muy completa como para que cada vez que salen las resoluciones en el Ministerio de Trabajo es para que los empleadores, o sobre todo las pequeñas empresas, no se quejen que no hay información. O sea, existe la información, existe la documentación, y a veces por desconocimiento no lo ejecutan, pero lamentablemente cuando la SUNAFIL les llega a fiscalizar o les cae, como se dice, pues la SUNAFIL lo único que te dice, ¿cuántos trabajadores tienes en planilla? 30. Ah, 30. Y de repente no lo hace el empleador, lo hace la contratista. Muy bien, tienes 30 trabajadores. ¿Tienes comité de seguridad? No. ¿Y por qué? No es que desconocía que tenía comité. De 2011 no está la normativa. No es que no sé cómo conformar el comité. Aquí está la resolución 2021. O sea, no hay excusa. Entonces, todas las normativas que estoy compartiendo es de respaldo para que ustedes como SOMA muestren ese soporte a su alta dirección, a su gerencia, o cuando a veces pues hay ese debate, ¿no? Con la parte operativa y dice, oye, no, pero ¿por qué un comité? Nadie me lo pide. No, aquí está. Resoluciones, normativas, aquí está, señores. Y más adelante vamos a ver la tabla de multas que hay cuando se incumple la normativa, ¿no? Bueno, es una tabla pues general, ¿no? Las multas son desde una UIT hasta 200 UITs. Una UIT, unidad impositiva tributaria, 5.150 soles, ¿no? 10 UIT, 50.000 soles, ¿no? 100, medio millón. Entonces, es regular dinero por desconocimiento, ¿ya? El primer módulo, pues, es un poquito así normativo, introductorio, bastante referencia, pero es importante eh, tener el contexto, cómo se interpreta esta base legal, ¿ya? Reglamento Interno de Seguridad del Trabajo tiene su estructura y también hay una guía cómo hacerlo, también lo he compartido. Al final voy a hablar de esa guía, no se preocupe. Y es obligatorio para empresas de más de 20 trabajadores. Entonces, el reglamento no es que me copio de otra empresa, lo bajo de internet, lo bajo de Google, no tanto así, ¿no? O sea, tiene su estructura, tiene su alcance y todos se va moviendo en base a la unidad de negocio, a la política de la empresa, a la matriz de riesgos y al sector. Y ojo, hay un ítem, el cuarto, donde dice estándares de seguridad, es decir, la empresa debe colocar en su RIS qué estándares cuenta de seguridad. La palabra estándar es un conjunto de buenas prácticas aprobadas, estructuradas. Por ejemplo, ¿cuál es el estándar para trabajo en caliente? No lo tienen, entonces ahí hay una falta, hay que tenerlo. ¿Cuál es el estándar para conducir vehículos? No, no hay, solamente que tenga su brevete. Cuidado. Las autoridades, cuando fiscalizan, no solamente SUNAFIL, sino SINERMIN, UEFA, cualquier otra autoridad, APN, pues siempre te piden estándares. Entonces, los estándares, estimados, es hacer una secuencia de pasos, secuencia de actividades, un flujograma, poner una carátula, tipo procedimiento, revisado en conjunto con las partes interesadas y aprobarlo y difundirlo y mantenerlo actualizado. Un instructivo, un procedimiento. Sector construcción minero, el PEPS, procedimiento escrito de trabajo seguro, son estándares de seguridad. Entonces, hay que elaborarlo y eso lo colocan ahí en su reglamento, o sea, lo referencian, ¿ya? Contar con un plan de contingencia o respuesta a emergencia hacia movilidad, pues también es obligatorio, hay que referenciarlo, ¿no? ¿Y por qué contar con un plan de respuesta a emergencia? Porque si estoy hablando de seguridad, estoy hablando que en una actividad hay riesgos. Ante ese riesgo, si no hay un buen control o se escapa el control, este riesgo se puede convertir en una emergencia. Por ejemplo, riesgo de incendio. ¿Ok? Es una probabilidad. ¿Y qué pasa si hay incendio y no lo apago a tiempo? Puede haber una explosión, un breve, un siniestro, un evento catastrófico. No solamente puede quemar personas, sino que puede destruir toda una instalación. Entonces, se debe tener un
un plan para responder a ese tipo de emergencias? Sí, la idea es contenerlo, mitigarlo y que no se expanda, ¿no? Mínimo, sistema de extintores, sistema contra incendios, su vigía de fuego, su brigada, sus sistemas rociadores, tantos sistemas que existen para abordar esa emergencia. Ahora, también plan de respuesta a emergencia habla el antes, es decir, ¿cómo prevengo esa emergencia? Pues inspecciones, simulacros, ¿no? Entonces, todas esas etapas de un plan de respuesta a emergencia tienen que estar mencionadas en el RIS. Entonces, el RIS es un instrumento muy importante porque tiene todo el manual de seguridad de salud. Y cuando entrega al trabajador, hay que leerlo, ¿no? Un trabajador cuando recibe un RIS, revisarlo, leerlo, cuáles son mis derechos y cuáles son mis obligaciones. Y del empleador, cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones. ¿Ya? Y entramos a la documentación, donde son 3, 4, 5, 6, 8 documentos obligatorios, pero ojo que de estos documentos, respecto a la política, objetivos, la matriz CIPER y el mapa de riesgos, muy aparte de aprobarlo, revisarlo y tenerlos en gabinete o en file o en Blinder, tienen que ser exhibidos en lugar visible. Y es por ello cuando ustedes visitan un centro comercial, una obra, una instalación, una empresa X, pues siempre en los accesos suele haber un mapa de riesgos. Pues es un planito con representación gráfica, simbólica, ahí se aplica justo la señalética de seguridad, con la normativa técnica 399, y también describe los riesgos principales, críticos, y en un en un mapita, ¿no? Un diagrama. Entonces, el mapa tiene que ser exhibido en lugar visible, ¿no? También está publicada la política, y en fin. Entonces, son 8 documentos obligatorios, pero el 1, 2, 3 y 4 tienen que ser exhibidos en lugar visible. Entonces, tienen que mostrarse, ¿ya? Ahora, así como hay documentos, también hay registros, ¿ya? Entonces, hay registros para empresas de alto riesgo, que prácticamente son todos los registros, para pequeñas empresas, para microempresas. Hay normativas para cada uno. ¿Qué dice la reglamentación? Dice que hay que contar con registros de accidentes, o sea que cuando ocurre un accidente tengo que registrarlo. Bueno, y aparte de atender al accidentado, atender al herido, reportarlo, tengo que registrarlo. Y para registrarlo tengo que tener su descripción, su impacto, su causa y su plan de acción. Registro de exámenes médicos ocupacionales. Bueno, un examen médico ocupacional es obligatorio, ¿no? A cualquier persona que ingrese a laborar, siempre le piden su examen médico ocupacional, ¿no? Inspecciones internas, también es obligatorio. Y así todos los registros que vemos. Pero, ¿qué pasa aquí? Estos registros tienen su vigencia de archivo, ¿no? Por ejemplo, los registros de accidentes dice que deben tener una vigencia hasta 10 años. ¿Qué quiere decir? Ahorita estamos en octubre de 2024 y de repente llega la SUNAFI, la autoridad competente, y dice, ¿sabes qué? Me he enterado que en el 2018 hubo un accidente de un señor X y necesito revisar ese registro. ¿Y cómo te has enterado? Bueno, hay otra parte donde el centro médico asistencial lo reporta, ¿ya? Porque el centro médico asistencial donde llevas el herido, ellos reportan cada fin de mes, notifican, perdón, el accidente de trabajo. Por eso se activa la póliza, el SSTR, ¿no? Entonces, 2018, no, ya pasó 6 años. La SUNAFI tiene toda la facultad de exigirlo y el empleador va a tener que demostrarlo, ¿no? Entonces, por eso es importante todos los expedientes de accidentes, mantenerlos archivaditos, en digital, en físico, porque hasta 10 años es su vigencia, ¿ya? Así lo dice la norma. Ahora, ¿qué pasó con estos registros? Pues las empresas medianas o grandes en el 2012, 11, que ya salió esta ley, de alguna forma tenían estos registros porque la norma de seguridad de salud en ese tiempo, que era la 118.001, exigía parte de esos registros, de esos documentos, ¿no?
Pero las pequeñas empresas como que al no tener un ISO, un sistema de gestión, o en ese tiempo la norma OSAS 18001, pues, ¿cómo elaborar un registro, un formato? Me copio de internet, me copio de tu empresa, lo adecuo a mi negocio, contrato una consultora, en fin, tantas necesidades que habían, pues en el 2013 es aprobada esta resolución 050-2013. Ya. Esta resolución tiene 186 páginas y es una Biblia, se puede decir, o guía para el prevencionista. Está toda la información necesaria de la documentación que exige la ley y sus registros. Por ejemplo, si aquí me exigen, debo contar con registros de estadísticas. Ojo, estadísticas de incidentes, estadísticas de accidentes. ¿Dónde lo registro? Índice de frecuencia, índice de severidad. Y la empresa dice, mira, en el año he tenido uno nomás. Tienes que registrarlo. ¿Y en dónde lo registro? En un Excel. No, hay un formato mínimo establecido. Entonces, esta resolución lo, aquí lo muestra, ¿ya? Eso también ha sido compartido. Aquí se hago un paréntesis porque aquí sí tengo que explayar un poquito más. Vamos a un ratito. Vamos a ver. Voy a tener la presentación y voy a proyectar la RM 050. Ya, vamos a ver. Aquí está. Ajá, ¿dónde está? Un ratito. Un ratito. Vamos a ver si se proyecta por acá. A ver, vamos a ver. Un minuto ya. Vamos a proyectar acá. Ahora sí. Un segundo, un segundo. Sale, ¿por qué? A ver, quiero proyectarla y no me permite un ratito. Vamos a ver acá. A ver. Ay, no, ay, no, ay, no, ay, no. Pasó acá. Ingeniero, disculpa, para que pueda compartir tiene que añadir una pestaña más al Google. Ok. Acá, ¿no? Ahí está. Ya, a ver, vamos a ver acá. Antes me daba aquí. De igual manera voy a enviar en estos momentos mediante el grupo de WhatsApp esos documentos. Ya, ok. Pero bueno, antes yo sí lo mostraba acá. ¿Qué me jugó acá? Un minuto. Tiene que salir. Tiene que salir esto.
Bueno, no me sale. ¿La puedo compartir por el chat de aquí del Meet? A ver, voy a compartir por el chat, ¿ya? No se puede compartir, ¿no? ¿Puedo compartírtela, por favor? Sí, ingeniero, justo lo acabo de compartir. A ver, vamos a ver. Ya está. Ya. ¿Eso puedes compartir, por favor? Por el chat del Meet no se puede compartir documentos, pero he compartido por el chat de WhatsApp. Ya. Por eso. Te lo compartí por WhatsApp, ¿puedes proyectarlo? No sé por qué no me deja proyectar. Qué raro. Ya, permítame, ¿cuál es la RM? Ah, ya, ok. Sí, ahí está. Qué raro. Bien. Ya. Bien, esta resolución 050-2013, baja un ratito, por favor. Baja un poquito más, ya. Ay, ok. Menciona, voy a apagar mi chat, unos formatos referenciales que ya la ley lo exige, que son los registros de accidentes, incidentes, exámenes ocupacionales de investigación. Entonces, esta resolución da un formato, ¿ya? Da unos formatos establecidos. Unos formatos establecidos. A ver, baja un ratito, por favor, más. Baja más, por favor. Más. Ya, ahí está. Ahí nomás, ya, listo. Entonces, miren, también ha sido compartido los editables, ojo, también ha sido compartido los editables, ya, porque esto fue aprobado en PDF, bueno, en el 2013, pero también ha sido compartido los editables, que también está en la carpeta. Si ustedes ven en la pantalla, aquí hay un formato de registro de accidentes, también está en editable. Entonces, este formato de registro de accidentes te dice la estructura mínima que deben contar las empresas para llenar un registro, en este caso. Ya. La empresa puede tener su propio registro bajo su propio sistema, o de repente una consultora se lo ha diseñado, tiene su código. Es válido siempre y cuando la estructura del formato de la empresa cuente con esta información. Por ejemplo, en este formato se exige los datos del empleador, datos de la contratista, datos del médico, datos de las causas del evento, el plan de acción, el tipo de accidente, si es temporal, parcial temporal, si es grave. Entonces, si el formato de la empresa tiene esa estructura como información, es válido. Pero si no, va a tener que adecuarse. O en otras situaciones, hay empresas que no se parecen nada a este formato, entonces lo que hacen, porque compartió también los editables, editables así ya, en limpio, le quitan el logo del Ministerio de Trabajo y le ponen su logo. Es válido. Lo que quiere el Ministerio de Trabajo es que las empresas implementen los registros para implementar un sistema de gestión. ¿Y cómo se implementa? Llenando los formatos. Llenando los formatos. Entonces, una forma de llenar los formatos es, pues, completando, en este caso, este documento, ¿no? Ahora, estos registros tienen que conservarse en el empleador porque son auditables, son fiscalizables, ¿ya? Entonces, he mostrado un ejemplo, pero también se ha compartido en editables para que ustedes puedan implementar.
Había un registro que mencionaba registro de entrega de equipos de protección personal, más abajito, baja un poquito por favor. También da el instructivo, miren. Ingeniero, mire, no sé cómo llenarlo, ¿qué lleno aquí en cantidad de trabajadores, en el número de STR? Bueno, aquí está el instructivo, ¿ya? O sea, es una guía muy completa. Baja un poquito más, por favor. Sí, un poquito más. Un poquito más, uno más. Uno más. Un poquito más. Una más, una más. Ya. ¿No? Y así cada registro. Ahora, un favor, háblate de la última página, de frente a la última página. ¿Ya? La última página. Ok, ahí está. ¿Quieren realizar una auditoría? ¿Cómo un proceso de auditoría? También te da sube una más, sube el 184, una más. Ok. ¿Quieren elaborar un mapa de riesgos? Bueno, aquí te da un ejemplo, pero más que un ejemplo, más arriba hay unos pasos, hay una metodología en la cual combina la norma técnica peruana 399, que es de señalética, también ha sido compartida, y un bosquejo de un mapa considerando como input la matriz CIPER. Es decir, es una resolución ministerial que te da muchas herramientas para elaborar documentos, para llenar registros y para diseñar también documentos, ¿no? Por ejemplo, quiero, ingeniero, cómo elaborar un programa anual de actividad de seguridad de salud o un PAS. Pues también te da una estructura de PAS, te da un modelo. Y ojo que cuando hablo de estructura, quiere decir que tu programa anual tiene que tener objetivo, indicador, siempre actividad de inspección, simulacros, capacitación, charlas, que son las 4 líneas de mando, pues ya te dice cómo hacer un PAS y qué debe contener tu programa anual de actividad de seguridad de salud. Entonces son 186 hojas, pero sí le digo por favor que la conserven, la lleven, la tengan en su backup, porque ante una diagnóstico, implementación de un sistema de seguridad y una auditoría, esta guía le va a ayudar mucho, ya le va a ayudar mucho. Y sobre los cursos que van a haber mañana sobre matriz CIPER, el miércoles la parte ambiental, bueno, el miércoles el ambiental, ¿no? El jueves la 45001 y el viernes la parte de auditorías, pues se ha sacado bastante información de esta resolución ministerial porque es un estándar, ¿ya? Entonces, les invito, por favor, a tener siempre un backup. Prácticamente la carpeta que yo les he compartido. Ahora sí ya podemos cerrar. Ya, a ver si voy a proyectar yo. Gracias. La carpeta que yo he compartido, vamos a llenar acá. Ya está. Tiene normativas legales sectoriales, normativas transversales, tiene esta resolución ministerial, tiene también los formatos editables, ya, los formatos editables, para poder completarlos y llenarlos. Mañana ya iniciamos con el módulo 2, se puede decir el módulo un poquito más operativo, que es el módulo de matriz de riesgo. Es una matriz que comprende 3 etapas. Primero, la etapa de identificar los peligros y riesgos en una instalación, la etapa de evaluar y la etapa de controlar. ¿Ya? Y también mañana vamos a desarrollar una matriz modelo, un formato, y también va a ser compartido modelos, tabla de valoración que la SUNAFIL recomienda. También lo tienen editable. ¿Ya? No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna consulta. Pueden hacer todas las preguntas del caso, por favor, audio, chat, o qué otra información complementaria quisieran tener.